Las ventas de productos de consumo masivo cayeron un 18% en diciembre respecto a diciembre del año pasado, según la consultora internacional Sentia, y es la primera vez en la historia que caen durante 12 meses seguidos. Ahora, hace un rato, en el Destape se publicó un adelanto de las ventas de la primera quincena de enero. Bueno, en la primera quincena de enero, las ventas de productos de consumo masivo cayeron 15% respecto a la primera quincena de enero paupérrima que había habido con el mismo Milei. Es decir, sigue el desastre y se acentúa. Las ventas de leche alcanzaron el peor registro histórico en 2024, peor que en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Las ventas de carne fueron las peores en 104 años. Según UNICEF, en Argentina 1,5 millones de pibes se van a dormir sin comer. Un estudio del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina reveló que 1 de cada 3 jubilados pasa hambre. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud advirtió que en 2024 fallecieron al menos 100 personas por falta de medicamentos, luego de que el Estado le suspendió la entrega a los enfermos graves. Argentina vive una crisis humanitaria, repito, Argentina vive una crisis humanitaria. Y en este angustiante contexto, el gobierno instaló un insólito clima de optimismo, de fiesta, y llegó a afirmar que bajó la pobreza. ¿Quién puede creer que bajó la pobreza si el consumo bajó un 18%? Digo, ¿qué? ¿La gente está a dieta? ¿Qué es lo que piensan los que dicen, repiten o creen eso? Millones de personas en la miseria miran en la tele cómo se festeja el éxito imaginario de Milei. El engaño se basa en la medición de la inflación. La canasta de bienes y servicios que mide el INDEC es de 2004, tiene nada menos que 20 años. En esa época se gastaba más de la mitad de los ingresos en alimentos y otros bienes para el hogar. Hoy la gente, cuando cobra el sueldo, paga el alquiler, la luz, el gas, el agua, el cable, internet, guarda guita para el transporte y con lo que le queda, con el puchito que le sobra, sobrevive. Estos servicios que se llevan el salario y el INDEC apenas mensura, subieron muchísimo más que la inflación. Y el INDEC no los mide. Los alquileres subieron un 262%, más del doble que la inflación que midió el INDEC en 2024. La electricidad aumentó un 270%. El agua subió un 330%. El transporte subió un 600%, 5 veces más que la inflación. El cambio de la canasta de consumo sumado a un drástico cambio de precios relativos en 2024 generó una distorsión en la medición de precios que esconde una inflación real mucho más alta y por lo tanto una pobreza mucho más alta. Y un dato adicional, el alquiler ni siquiera forma parte de la canasta de pobreza. Sí, eso que te lleva todo el sueldo no está en la canasta de pobreza. Y el tema no es nada más que en esta época de Milei la pobreza creció mucho más que lo que dice el gobierno. El tema es que hoy los pobres están solos, sin nadie que los ayude. Milei suspendió totalmente la entrega de alimentos a comedores, suspendió la entrega de medicamentos a enfermos graves, le sacó el descuento del 100% en los remedios a los jubilados de un día para el otro y luego se los devolvió a algunos. Los pobres y los indigentes en Argentina están a la buena de Dios. El Estado los abandonó, la sociedad los abandonó. Esos argentinos huérfanos de Estado también están huérfanos de representación. La mayor parte de la clase dirigente, política y empresaria los ignora. Los medios los ignoran cuando no los tratan de chorros. Cuando el gobierno suspendió la entrega de alimentos a comedores, TN y La Nación Más denunciaron que las organizaciones sociales se robaban la comida. La justicia rechazó de plano la denuncia y exigió la continuidad de la entrega.
pero los operadores mediáticos jamás lo contaron. Así la gente se quedó con la noticia de los ladrones y no con el hambre de los pibes. Sucedió lo mismo cuando el DATSE suspendió la entrega de medicamentos para enfermos graves. Denunciaron corrupción y la justicia otra vez la rechazó, pero los operadores mediáticos volvieron a mentirle a su público. Te dicen que la gente no debe estar tan mal porque no sale a protestar. No salen a protestar por falta de representación política, pero además porque los cagan a palo, los meten en cana. Cuando salieron los encarcelaron y los trataron de terroristas. Jonathan Viale puso las caras de los pibes en la tele con un cartel terroristas. Es tal el clima represivo que otra vez, como en la dictadura, los organismos internacionales de derechos humanos denuncian los apremios. Milei instaló un régimen de escrache para asustar a la población. Hay gente festejando que en diciembre la inflación fue del 2,7 y la núcleo fue del 3,5. Como acabo de explicar, no es cierto, pero no importa. Comparemos. La inflación que dejó Guzmán era del 4%. La inflación que llevó Massa hasta que caímos en la sequía más grande de la historia era del 4%. Y estos tipos tienen una núclea de 3,5 y están todos festejando. No hay ningún éxito. Y esos registros se mantienen con una caída del consumo fenomenal que sigue en enero. Y porque planchó el dólar y para eso rifó 20.000 millones de dólares de exportaciones, del récord de exportaciones que hubo, que se liquidaron en el dólar contado con liqui para mantenerlo pisado. Entonces, como no tenemos dólares y seguimos con las reservas negativas, ahora le vamos a pedir plata al FMI. ¿Para qué le van a pedir plata al FMI? Para planchar el dólar y llegar a las elecciones de esa misma manera, pero se lo van comiendo, lo están rifando. La gente se está cagando de hambre, nos estamos quedando sin salud, sin educación, sin ciencia, están cerrando programas contra la HIV, la hepatitis, la tuberculosis, están cerrando la dirección de vacunas que maneja la compra y distribución de vacunas. En medio de tanto horror, crearon una sensación de optimismo que lleva a dirigentes a acercarse al gobierno y van a terminar aprobando horrores, como la propuesta de llevar el horario laboral a 12 horas. Con la ilusión óptica que genera la precaria estabilidad, reclutan macristas, radicales y hasta peronistas que usan para seguir avanzando en un plan de saqueo y despojo. El escenario político está influenciado absolutamente por la fiesta financiera. Periodistas y políticos apoyan eufóricos un plan de destrucción del entramado productivo y social. La mayoría sabe bien que no hay nada que festejar.